Ido la primera hora del programa, ya nos adentramos a esta segunda etapa en nuestra opinión olavarriense y ya tenemos el micro exclusivo de la Asociación Cultural Belgraniana que hoy en día va a tener al profesor Germán López hablándonos de la obra del Imperio Español en América, su legado y herencia. Profe, muy bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, realmente para mí también es un lujo, es un gran privilegio que puedan estar ustedes siempre reflejando con tanta sabiduría y bien documentada esta alocución de cada semana, ¿no? Y bueno, vos venías hablando un poco en estas últimas ediciones, profe, de lo que era el imperio, podríamos decir, español y toda esa sujeción, ¿no? Incluso cómo empezaban a aparecer también algunas cuestiones en los países que hoy, bueno, hoy son países, en aquel momento eran territorios de ese inmenso y vasto reino, ¿no? Pero en este caso me parece interesante cuál es el legado, cuál es la herencia, ¿no?, que nos ha dejado el mundo, el universo español. Sí, Mario, si es que nos dejó algo, ¿no? Si es que nos dejó algo, claro, está bien. Porque Sí. aparentemente, y a juzgar por el relato hegemónico, España solo trajo desolación y saqueo, ¿no? Sí, Pero sí, esto no se condice con lo que manifiesta Manuel Belgrano en un artículo del Correo de Comercio, el 17 de marzo de 1810, es decir, 2 meses antes de la Revolución de Mayo. Y Belgrano va a tener expresiones como esta. Dice, nuestros reyes constantemente se han empeñado en la ilustración de sus pueblos. Con profusión han distinguido los establecimientos de educación. Y no ha habido colonias en todo el universo a quienes sus conquistadores hayan proporcionado tantos beneficios, y particularmente de la clase de que tratamos, como los ha dispensado los monarcas de España, a las Canarias, a América e Islas Filipinas. ¿A qué se refiere Belgrano cuando nos dice todo esto? ¿No es que España trajo solamente atraso, saqueo y genocidio? Sin embargo, Belgrano nos está diciendo que no ha habido colonias en todo el universo a quienes sus conquistadores hayan proporcionado tantos beneficios. Es una afirmación muy fuerte, ¿no? Viniendo de un revolucionario. Sí, claro. ¿A qué beneficios se refiere, ¿no? ¿De qué beneficios habla Belgrano? ¿Cómo puede ser que una persona que está a punto de hacer una revolución hable también de sus opresores? Opresores entre comillas, ¿no es cierto? Porque seguidamente, en ese mismo artículo, dice, refiriéndose a los beneficios dispensados por la corona española, dice, universidades, estudios, colegios, escuelas, establecimientos de enseñanza, conventos con la obligación de que doctrinen los religiosos, misiones de estos para desterrar la ignorancia y plantar la ley evangélica, origen el más cierto y verdadero de la sabiduría, han sido siempre objeto de la primera atención de nuestros amados príncipes. Imaginémonos, Mario, la confusión de un joven estudiante al cual durante tantos años le han dicho que la conquista española fue lo peor que le pudo haber pasado a este continente. No solamente que fue lo peor, sino que se conmemora el 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos indígenas, mutilando y falseando de este modo una parte de la historia y de la verdad histórica. Bueno, esto es lo que les enseñan a nuestros estudiantes en las escuelas y universidades. Por eso no puedes explicar un texto como este, si es que leen los escritos económicos y políticos de Belgrano, que te puedo asegurar que no lo hacen, porque no lo conocen. Y no los conocen porque no se los han enseñado. Claro, y no se les es un tema, enseñan porque tienen que admitir que los padres fundadores de nuestra patria, para ellos España siempre fue la madre patria. Ellos siempre se sintieron españoles americanos, y lo dicen de este modo, nosotros somos españoles americanos, dice Belgrano y también Cervantino.
y hablaban de nuestros amados príncipes 2 meses antes de la revolución. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo explicamos esto? Y esto puede ser porque eran conscientes de lo que había hecho España en América. Ahora bien, ¿cuáles eran estas universidades, colegios, escuelas de las que hablaba Belgrano? Porque parece que acá no se hubiera hecho nada. Bueno, en 1538 se fundó la primera universidad en América, la Universidad de Santo Domingo. Desde 1538 hasta 1812 se fundaron 32 universidades en las ciudades más importantes de América. La Universidad de San Pablo en México, 1551, la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, 1551 también, Universidad de San Ignacio en Córdoba, 1622, y así podemos seguir, ¿no? Quito, Cusco, Charcas, Santiago de Chile, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de colonización es esta que funda escuelas y universidades para criollos e indígenas? Eso es lo que nos tenemos que pensar, porque los ingleses crearon Harvard recién en 1636. Es decir, 98 años después de que la corona española inaugurara la Universidad de Santo Domingo. Y 83 años después de que abriera sus puertas la Universidad de San Marcos. La biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo de Lima llegó a reunir en el año 1750 43.000 libros, 43.000 ejemplares. Cuando la biblioteca de la Universidad de Harvard tenía, por esa fecha, apenas 4.000 libros. ¿De qué atraso nos están hablando entonces? Inglaterra en la India, durante su dominio, solo fundó 3 universidades, para una población de 180 millones de habitantes aproximadamente en aquella época. Alemania en África no construyó ninguna universidad. Bélgica en el Congo tampoco. Entonces, ¿cómo nos pueden decir, como generalmente responden cuando uno expresa estos argumentos? Sí. Bueno, para nosotros todos los imperialismos son iguales. No hay imperialismo bueno ni imperialismo malo. Sí, bueno, pero hay uno que se construyó 32 universidades, además de colegios, hospitales, bibliotecas, y otro que no te construyó nada. Entonces no podemos hablar de la conquista de América como una conquista más, porque esta no fue una conquista más, y no lo fue porque tuvo un carácter misional. Acá se vino a evangelizar. Ningún imperio que viene a saquear construye ciudades en el interior del continente. Lo primero que hace es construir puertos para facilitar el saqueo, pero no ciudades, ¿no? Eso era lo que hacían los ingleses. Estas universidades estaban constituidas a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca, la universidad más importante de Europa en el siglo XVI. La instrucción universitaria se encontraba abierta a los indígenas, especialmente a los hijos de los jefes indígenas. Se educaba en la élite. Y en la época de los Habsburgo parece también a los mulatos libres. Tan así era que producto de esa enseñanza surgen 2 científicos indígenas en 1552, el médico náhuatl Martín de la Cruz y Juan Badiano, que tradujo del náhuatl al latín un tratado de botánica y farmacología, que describía las propiedades curativas de las plantas americanas empleadas por los pueblos mexicas. El tratado que escribieron se llamaba Libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas y fue conocido como el Códice de la Cruz Badiana. Fue considerado el texto más antiguo de medicina escrito en América y se envió como regalo a Carlos V, el rey de España en ese momento. En ese tratado de medicina podemos ver la comunión de conocimientos de la cultura mesoamericana con la europea en una perfecta síntesis. Esa fue la conquista española, una síntesis, ¿sabes? ¿Qué se enseñaba en estas universidades? Se enseñaba teología, por supuesto, derecho canónico, derecho civil, medicina y artes. También algunas cátedras como astrología, matemáticas, retórica, gramática, y se enseñaba lenguas indígenas, la lengua azteca y la lengua otomí en México, para que no se perdiese la lengua nativa. Era una educación trilingüe. Se enseñaba el castellano, el idioma nativo, y en algunas universidades el latín, que era el idioma científico de la época.
Ahora, ¿quiénes son o quiénes eran los que enseñaban, no? Porque enseñaban profesores formados en la Universidad de Salamanca, que era el centro de conocimiento por excelencia en el siglo XVI. Es decir, que España envió lo mejor que tenía, los mejores cerebros. Por ejemplo, en la Universidad de México enseñaba Antonio Rubio, que era un sacerdote jesuita. Este sacerdote escribe un tratado muy importante sobre lógica. Hasta acá es solamente un sacerdote, un intelectual común. Sí, sí. Pero resulta que su obra es estudiada por el filósofo René Descartes, el creador del método cartesiano, que mientras estuvo en el Real Colegio de las Leyes de los jesuitas, estudió los comentarios a la lógica de Aristóteles, escrito por Antonio Rubio. Él lo incluye en su lógica mexicana. Es decir, que Descartes estudió lógica de un maestro jesuita que se encontraba en América, educando a criollos e indígenas. Esa era la clase de gente que enviaba a España al nuevo continente. Esto es en respuesta a una pregunta que vos me habías hecho en alguna oportunidad sobre qué tipo de gente enviaba a España a América. Sí, 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 sí. Porque está la idea de que solo enviaron presos y prostitutas. Claro, claro. Y enfermos y condenados a muerte y demás. Claro. También debe haber venido esta gente, no digo que no. Pero también se envió lo mejor que tenía España. El estudio sobre lógica de Antonio Rubio probablemente ha tenido más influjo en Europa que cualquier libro de filosofía escrito en América Latina, dicen los historiadores. Esto demuestra que las universidades españolas enviaban a sus mejores mentes, ¿no? A las universidades latinas. Sí, 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 sí. Entonces, Mario, esto rompe con el mito de que España solo trajo atraso y oscurantismo. Pero es más, es en estas universidades donde se enseñaba la doctrina de retroversión de la soberanía de Francisco Suárez, la que fue esgrimida por Castelli el 22 de mayo de 1810, la que decía que ante la ausencia del rey el poder se depositaba en el pueblo. Esto es lo que se le enseñaba a los criollos y a los indígenas, una teoría política realmente revolucionaria para la época y opuesta a las doctrinas del derecho divino en Francia e Inglaterra, que defendían el absolutismo monárquico. Claro, sí, sí, sí. Esta doctrina del derecho divino consideraba que el poder del rey le venía de Dios. Sí, sí, el rey era un enviado de Dios, prácticamente, un mensajero, ¿no? El representante de Dios en la tierra. Sí, sí, sí. Por el contrario, en América se enseñaba que el poder del rey no venía de Dios, sino del pueblo. Dios otorgaba su poder al pueblo y el pueblo lo depositaba en su rey. Francisco Suárez sostiene que la legitimidad de los reyes no es de carácter divino, sino humano, y que cuando la ley es injusta, están justificadas la desobediencia y la revolución. ¿Qué tipo de colonización es esta, Mario, que enseña a sus súbditos en las escuelas y universidades la doctrina de no obedecer al rey si éste no cumple con las leyes? Claro, claro. Se contradice con ese pensamiento, ¿no?, de que de España no le vino nada bueno. Bueno, totalmente. Bueno, es lo que está instalado ahora, ¿cierto? Por eso tenemos que cuestionarlo, porque nosotros formamos parte de España, como siempre decimos. Sí, sí, sí. Nuestra cosmovisión está constituida por 3 pueblos. España es uno de ellos. Y además se enseñaba que si no se cumplían las leyes, si el rey no cumple las leyes, se transforma en un tirano. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho a levantarse en armas en contra de sus tiranos y de reasumir el poder para dárselo a otro gobernante capaz de cumplir sus funciones de la manera adecuada. No solamente rebelarse, sino llegar al tiranicidio. Esta era la teoría del padre Juan de Mariana, otro escolástico del siglo II español, que Mariana sostenía que la monarquía puede derivar en tiranía. Claro. Que en su opinión es la última y más execrable forma de gobierno, dice Mariana, ya que degeneraba en todos los vicios, en especial en los de la lujuria, la avaricia y la crueldad. Lo dicen estos términos, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho a la revolución y a la ejecución del tirano. Esto se enseñaba en las universidades hispanoamericanas. También se enseñaban las doctrinas del padre Francisco de Vitoria,
que era el precursor de los derechos humanos. Por eso, en la entrada en la sede de las Naciones Unidas se encuentra el busto de Francisco de Vittorio, que sostenía que el monarca era elegido por el pueblo, que le encomendaba el poder social que viene de Dios, único poder superior natural de los hombres, dice el padre Francisco de Vittorio. Y dice que además, por esencia, son libres e iguales. Por eso en América no se esclavizaron los indígenas, porque eran hijos de Dios, pasibles de ser bautizados, por lo tanto eran libres. No hubo indígenas esclavos en Hispanoamérica. Bueno, esto se enseñaba en estas universidades. Vittorio afirmaba que el rey tampoco era el amo del reino, sino que era el padre de su pueblo, por lo que no podía gobernar a su antojo, sino oyendo al pueblo conforme a derecho y en beneficio del bien común. Qué bárbaro, ¿eh? Qué interesante esto, ¿eh? Esto fue una colonización, por supuesto, pero fue una colonización muy particular. ¿Qué clase de colonialismo es este que les enseñaba a sus súbditos a rebelarse en contra del rey, siempre no cumpliera eso? Qué bárbaro. Y llegar a matarlo si se volvió tirano. Sí. Se puede cuestionar que no todos los indígenas participaban de la educación universitaria, lo cual es cierto. Que participaba solo la élite, también es cierto. Como también es cierto que tampoco hoy los hijos de los trabajadores participan todos de la universidad pública, aún siendo libre y gratuita. Bueno, la educación popular en Europa recién se tuvo en consideración antes de la segunda mitad del siglo XVIII. No hubo escuelas primarias en Francia hasta la Revolución Francesa. España dio a las colonias lo que no tenía. ¿No? España hizo por los indígenas y por los mestizos de América bastante más de lo que hacía por los propios españoles peninsulares. Había más escuelas y colegios gratuitos de excelencia en América que en España. Y las niñas y los niños huérfanos gozaban de una mejor educación en las Indias que en la misma península. La educación en la América indiana era de carácter popular. Cuando Belgrano piensa el sistema educativo, había en Hispanoamérica una tradición de 300 años de educación popular. Lo que pasa es que si no conocemos todo esto, nos parece que América se encontraba en el más profundo atraso. Sí. Que recién con las ideas de la ilustración llega la educación en su continente, lo cual es falso de toda falsedad. Nos han utilizado una parte de nuestra historia. Sí. Lo que nos tenemos que preguntar es qué influencia tuvo esta educación y estas ideas en nuestro esto, ¿no? Es decir, en nuestros modos, tradiciones, creencias, usos y costumbres. Porque solo estudiamos la influencia que tuvieron las ideas de la Revolución Francesa, pero no estudiamos la influencia de 300 años de educación en las universidades hispanoamericanas. Por eso, Mario, cuando se habla del saqueo de América, para justificar el fracaso actual, nosotros decimos que no es cierto. El historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui dice, tomando los datos del Banco de México, que desde 1521 hasta el 2021, 500 años, solo se extrajo el 7% del total de oro de toda la historia del país. Y de ese 7%, lo que va a España es el 20%, es decir, el quinto real. Claro. El quinto real, el 20%, ¿no? De ahí viene, de ahí viene la palabra quinta, la parcela, la quinta es el quinto real lo que se tributaba. ¿Tiene alguna veracidad estos datos? Bueno, lo da el Banco de México. Y puede ser, la producción de oro fue escasa en ese momento, también hay que decirlo, ¿no? Entre el descubrimiento de América y el año 1600 se produjo un total de 35.000 kilos de oro. Nosotros, en el año 2017, enviamos a Londres 11.000 kilos de oro. En el 2017. Claro. Entonces, era un promedio aproximadamente de 300 kilos por año la producción de oro. La producción de plata en ese periodo fue mucho más grande, por supuesto, en el apogeo entre 1585 y 1605 fue una producción de 400.000 kilos por año. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas se llevan las mineras en la actualidad?
cuando solo dejan el 3% de las regalías de lo declarado en boca de pozo. Claro, sí. Bueno, lo que tenemos que preguntar es, ¿a quién sirve entonces esta narrativa? ¿A quién sirve esta interpretación de la historia? Con el agravante que lo promueve el Estado argentino, ¿no? Y el Ministerio de Educación. Sí. Ese es el tema, ¿no? Que nos quieren vender es una impostura, ¿no? Si la historia es la interpretación de los hechos, que existen los hechos, y después la libre interpretación, y de ese modo se pueden construir los relatos, entonces ese relato tiene que servir para unir, tiene que servir para buscar la unidad hispanoamericana, la que pensaron en San Martín y Belgrano. Sí. Ahora, ningún pueblo puede superar sus desavenencias con una narrativa derrotista, con una narrativa pesimista y victimizante. Claro, exactamente. Profe, sí, ya termino. Sí. Yo creo que debemos rescatar lo mejor de las tres culturas que nos constituyen, ¿no? La indígena, la europea y la afro. Acá... Sí, completamente, por favor. No podemos conformar nuestra identidad anulando, cancelando o aboliendo el hispano. Por eso, Fidel Castro, en su discurso pronunciado en la sesión inaugural de la segunda cumbre iberoamericana de jefe de Estado en Madrid, decía: grandiosa fue la hazaña de Colón, e intrépidos los que fueron capaces de conquistar y colonizar decenas de millones de kilómetros. Pero también sin precedentes en la historia fueron los ejemplos de resistencia heroica, como la de Tenochtitlán. Es decir, rescata la heroicidad de las dos culturas, la intrepidez de uno y la heroicidad de otro. Este relato sirve, porque no menoscaba, porque no hiere, porque no acusa, porque la decolonialidad se hace en diálogo con Europa, no negando la influencia europea, sino tomando lo mejor del pensamiento europeo, lo que nos sirve, y criticando y descartando lo que nos sirve, por supuesto. Esa supuesta superioridad del europeo, es decir, el eurocentrismo, no nos sirve. Bueno, tenemos que superar el complejo de inferioridad del conquistado si queremos construir una nación. Profe, acá nos dice Mauricio, estoy aprendiendo cada vez más con el envío de los lunes. Le agradezco al profesor y me gustaría que hable, por favor, de las misiones jesuitas en América. ¿Cómo no? Es un tema que vamos a tocar, Mario. Si te parece, el lunes que viene vamos a ver el sistema de salud durante el periodo colonial. Dale, perfecto. La creación de hospitales. Porque no solamente hubo educación para los criollos indígenas, sino también hospitales gratuitos. Qué grande, dale. Donde se combina la medicina nativa con el conocimiento de la medicina española, que traía influencia de los árabes. Bueno, eso lo vamos a ver, bien. parece, el lunes que viene. Bien, muchas gracias, profesor. Vamos a tocar este tema que nos dice el oyente, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Un abrazo grande y gracias por lo de hoy. Bueno, muchas gracias a vos, Mario, y a todos tus oyentes. Gracias, querido, gracias. Distribuidora Forma.